Realize your musical mission. Realize your musical mission. Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Sean bienvenidos a un nuevo tema de la salud. En esta ocasión estaremos hablando más que nada de una enfermedad que ahora se llama síndrome. Estaremos hablando de la diabetes. La diabetes es una enfermedad o síndrome lamentablemente bastante común. Lamentablemente en México se considera el número uno como padecimiento, y a nivel mundial pues las cifras también son bastante alarmantes, sobre todo en los llamados países industrializados o desarrollados. La diabetes como tal, pues como ustedes saben, es el alza del azúcar o intolerancia que el cuerpo tiene del azúcar. Pero en esta ocasión vamos a hablar de cómo vemos la diabetes desde una forma más integrativa, desde una forma más profunda. Normalmente cuando una persona tiene diabetes y acude al médico de, pues, de su confianza, al médico familiar o al médico de la clínica de salud, de los hospitales, entonces nos encontramos que ahí el médico lo que le dice, ¿sabe qué? Tiene diabetes y ahora lo que le toca pues es tomar estos medicamentos para reducir o bajar o controlar los niveles de azúcar. Pero cuando la persona llega a preguntar cuánto tiempo se van a tomar esos medicamentos, el médico normalmente, me atrevo a pensar que en la actualidad hasta un 90-95% de los médicos que atienden en los consultorios de los centros de salud, de los hospitales, pues hasta el momento lo que se dice es: no tiene cura. Usted debe tomar estos medicamentos, estas medicinas que en realidad son hipoglucemiantes. Lo que hacen es estimular al páncreas para que produzca más insulina. Llegado el momento, después de algunos años, hay personas que pocos años, hay personas que unos 20-30 años después, cuando empezaron jóvenes, pues llega un momento en el que ya los medicamentos para reducir los niveles de azúcar, hasta ahora los más famosos pues es la metformina, la glibenclamida. Cuando ese tipo de medicamentos llega un momento en el que pues ya no tienen ningún tipo de acción en el cuerpo, ahora lo que sigue es que la persona se inyecte insulina. La persona ahora debe de estarse administrando algunas unidades de insulina. Lógicamente otra vez pues empieza con pocas unidades al día, se va aumentando conforme la intolerancia del medicamento pues va surtiendo efecto, y así pueden pasar bastantes años o pocos años, depende del organismo de cada persona. Pero claro, llega un momento en el que ya incluso la insulina ya no es suficiente para reducir los niveles de azúcar en sangre. Entonces, de manera general, es el panorama que se vive con las personas que tienen la diabetes mellitus o diabetes tipo 2 aquí en México, y me atrevo a pensar que en la mayoría del mundo es lo que sucede. Y de manera general pues ya no se puede decir otra cosa desde el punto de vista de la medicina ortodoxa, convencional, o el tipo de medicina normal, como también le llama la gente. Pero ahora vamos a hablar de una visión más amplia, más profunda, no solo de la diabetes como tal, de los tratamientos, sino algo muy importante desde el punto de vista de la medicina integrativa y desde el punto de vista de mi persona. Yo les invito a las personas que se pregunten, es decir, muchas veces las personas no preguntan a los médicos que les atienden: oiga doctor, pues ya me dijo que tengo diabetes, ya me dijo que debo tomar estos medicamentos, ¿cuánto tiempo? Y cuando el médico dice pues de por vida, creo que debiéramos preguntarle: oiga doctor, ¿y qué es lo que causa la diabetes? Cuando eso se pregunta en los hospitales o en la consulta básica o general, normalmente los médicos responden pues
el exceso de los azúcares, el exceso de consumo de refrescos, de bebidas endulzadas, las harinas. Entonces se le echa toda la culpa a las bebidas endulzadas, a los alimentos. En general podemos hablar de que la culpa se le echa, o la causa de la diabetes se le echa casi en su totalidad a los alimentos. Y si bien pues sí es una causa de la elevación del azúcar, definitivamente no es la única, ni por sí es la que origina la enfermedad. Pudiera ser en todo caso factores detonantes, estimulantes o desencadenantes. Cuando hablamos de diabetes es muy amplio el tema, porque no solo los alimentos pueden causar la diabetes como tal, más bien los alimentos entran al cuerpo, las enzimas que tenemos a nivel digestivo dentro de la sangre convierten los alimentos en glucosa, luego el hígado en glucógeno, y ese tipo de azúcar pues se eleva en la sangre. ¿Por qué? Porque ya la insulina a veces no se genera suficiente, o bien a nivel celular, las células, nada más quiero comentarles que todas las células de lo que estamos hechos pues tienen receptores para diferentes nutrientes, tienen canales para que entren diferentes elementos, proteínas, moléculas, iones, minerales. Entonces estos receptores, estos canales pues tienen una especie de llaves, llamémosle así. Normalmente se le llama a la insulina como una llave. Llega la llave, que es la insulina, abre el canal o la puerta donde entra el azúcar o el glucógeno. Entonces, cuando hablamos de diabetes, solo para tener un panorama general de cómo funciona nuestro cuerpo, cuando tenemos una ingesta de alimentos excesivamente llenos de azúcar, entonces lo que hace el cuerpo es liberar suficiente insulina para abrir los canales de azúcar, para que entre el azúcar o el glucógeno en las células, y de esa manera pues nuestro cuerpo está procesando o alimentándose o procesando correctamente el azúcar o el glucógeno. Cuando hablamos entonces de una elevación de azúcar en sangre, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que posiblemente el páncreas no produzca suficiente insulina, y al no haber suficiente insulina, pues esta insulina no es suficiente para estar en todo el cuerpo y para que pueda abrir todos los canales o puertitas de las células. 2, pues que las células han generado diversas anomalías, y entonces llega la insulina pero no la reconocen, es decir, no o bien la insulina está deforme, está mal hecha, o hay algo que hace que la insulina, cuando llega a las células, pues no logra abrir los canales de azúcar. O bien propiamente la célula, a nivel de sus receptores, pues también tienen alguna anomalía que a su vez hace que la insulina pues no entre directamente al receptor, y por lo tanto pues no se abren los canales de azúcar. Solo para poner en la mesa un panorama general, para que tengamos una visión general de cómo funciona nuestro cuerpo a nivel celular. Entonces, cuando hablamos de diabetes, de manera general se puede decir que es una elevación de azúcar en sangre. Pero si hablamos de las causas, de lo que es la causa real de la diabetes, pues lógicamente no es solamente los alimentos. Es decir, si fuera así, si lo vemos desde un sentido común y práctico, las personas diabéticas, yo les invito a que se pregunten esto, antes de ser diagnosticadas como diabetes o como diabéticos, pues comían alimentos con mucha azúcar, ingerían bebidas azucaradas, refrescos, y no es así. Quiero preguntarles, ¿no es cierto que no pasaba nada? Es decir, tomaban refrescos, comían chocolates, pasteles, y su cuerpo pues compensaba, es decir, no se elevaba el azúcar. Pero de momento pues algo pasa, algo sucede, algo llega, y es ahí pues cuando ya el azúcar no puede controlar los niveles de azúcar, y entonces ahora sí
el azúcar se eleva en la sangre y entonces es cuando se le dice, ¿sabe qué? Usted es diabético. Pero vuelvo a insistir, algo pasó, no es así, es decir, algo tuvo que ocurrir en mi cuerpo, algo se movió, algo se trastocó y por eso ahora pues mi cuerpo ya no puede procesar los azúcares o los carbohidratos. Entonces ahora pues soy diabético. Siguiendo en esa línea y dejando nada más sobre la mesa este panorama de que pues algo pasó, entonces tendríamos que preguntarnos las personas que sufren de diabetes, pues ¿qué pasó? ¿No creen? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora que mi cuerpo ya no puede trabajar con los azúcares, ya no puede procesar el azúcar? Y es ahí donde está la causa o el origen de la diabetes. Es como hablamos del famoso iceberg, ¿se acuerdan? Seguramente se acuerdan muchos de la película Titanic, ¿no es así? En la película Titanic se ve una bola de hielo arriba del mar, donde este barco llamado Titanic pues choca con este llamado iceberg o punta de hielo y este barco pues se hunde. Pero estamos de acuerdo, si leemos un poquito de qué son estos icebergs, pues en realidad lo que sale en el mar pues no es toda la bola de hielo, es nada más la punta, es lo que se logra asomar del hielo, pero abajo de esta bolita de hielo o de la llamada punta pues hay toda una masa. Se habla incluso de iceberg que pueden medir kilómetros y kilómetros bajo el mar. Imagínense, estamos hablando prácticamente de unos cerros, de unas montañas flotantes. Claro, lo que logramos ver sobre el mar es solamente la puntita, pues así se le llama, la punta del iceberg, pero abajo está todo esta masa de hielo. Entonces, al igual, las enfermedades, cuando tenemos algún síntoma como dolor de cabeza, un mareo, hay gente que llega conmigo a consulta y me dice, pues tengo migraña, me dicen que tengo migraña. Pues la migraña no es una enfermedad, también es solamente una manifestación. Es como cuando tenemos fiebre. Y digo, estamos de acuerdo que cuando tenemos fiebre, pues la fiebre por sí misma no es una enfermedad. La fiebre es solamente un aviso que el cuerpo nos da de que algo está pasando. Puede ser una infección pues ligera, una infección más o menos grave o muy grave o algo muy simple, pero también hay algunas leucemias, hay algunos linfomas que uno de los síntomas pues también es la fiebre. Entonces, cuando hablamos de fiebre, definitivamente no nos dice nada en especial, nada en específico, solamente que algo está pasando en el cuerpo y por eso tenemos fiebre. Y de esa manera, y yo les invito a que veamos a la diabetes de esa manera, como una fiebre que está ocurriendo en el cuerpo, pero esa fiebre, insisto, es solamente un aviso, es solamente una alarma que el cuerpo nos está mandando de que algo pues está pasando, algo está originando esa fiebre, ¿verdad? Pues bien, cuando hablamos de la diabetes, pues lamentablemente, al menos aquí en México, en otras partes del mundo he investigado, sobre todo en los llamados Países Bajos o llamados de primer mundo, pues ya existen equipos de investigación donde ya se están enfocando a tratar los orígenes o las causas de la diabetes. Lamentablemente aquí en México o en los países de Latinoamérica, pues hay poco interés, tal vez los gobiernos no tienen suficientes recursos. Desconozco los motivos por los cuales no hay un equipo de investigación para saber cuál sería el origen no solo de la diabetes, sino de muchísimas enfermedades más. Pero bueno, el tema ahora es la diabetes. Las causas de la diabetes. Pues lamentablemente las causas pudieran ser muchas. Pueden estar aquí sentadas 10 personas que tengan diabetes. La diabetes, de manera general, se puede decir que es la misma. Es una enfermedad, es un síndrome que lo que hace es que se eleve el azúcar en la sangre de las personas. Eso es la diabetes. Pero la causa, aunque sean estas 10 personas que tienen diabetes, las causas de cada persona pueden ser muy distintas. Entonces aquí les voy a hablar de manera muy general
¿cuáles son esas causas o posibles causas de la diabetes? Uno de los primeros indicios fuertes y ya comprobados por diversas universidades, sobre todo de Estados Unidos y de la Unión Europea, sobre todo en Francia, estaba leyendo algunos artículos donde se habla pues de esto mismo. ¿Y qué es esto? Pues el primer sospechoso, que en mi caso me enfoco a tratar en una persona diabética, o cuando queremos curar una diabetes, pues lo primero que debemos hacer es revisar si no hay infecciones. Las infecciones son factores que pueden hacer que el páncreas funcione de manera inadecuada. Tenemos infecciones ya muy claras, donde la ciencia y los científicos ya lo han confirmado, que lo aceptan claramente. Una de estas infecciones es bacteriana, es el llamado Staphylococcus aureus. También otra infección es el virus Coxsackie. Este virus también ya está suficientemente estudiado que puede inducir problemas en el páncreas y provocar problemas del azúcar. Aquí les menciono tan solo dos infecciones que son muy comunes, de las cuales ya se habla bastante acerca de que tienen relación con la diabetes. El Staphylococcus aureus, que es una bacteria, y también el virus Coxsackie o Coxsackie virus. Pero pueden haber otros virus, pueden haber otras infecciones bacterianas o fúngicas o incluso parasitarias que pueden migrar, llegar al páncreas e inducir cambios en el trabajo del páncreas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que al final se refleja en una mala producción de insulina. Otra causa que también está bastante documentada son los problemas endocrinos, hormonales. Seguramente hablo de la palabra hormonal porque a la mayoría de personas pues seguramente han escuchado la palabra hormona. Entonces, las hormonas, ¿de dónde salen o de dónde se producen? Pues de unas glándulas que pues dependen o integran el llamado sistema endocrino o endocrino. El sistema endocrino está compuesto por la glándula pituitaria, bueno, el hipotálamo, la glándula pituitaria, que están en la base del cerebro. Tenemos la tiroides, que seguramente mucha gente conoce. Luego hablaremos de situaciones de la tiroides. Tenemos el timo, tenemos el páncreas. Por si no lo sabían, el páncreas no es un órgano, es una glándula y que es parte de ese sistema endocrino. Tenemos las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones, y en el caso de las mujeres pues los ovarios, en el caso de los hombres los testículos. Es lo único que cambia. De ahí en fuera, hombres y mujeres tenemos las mismas glándulas. Entonces, cuando tenemos problemas en este sistema endocrino, pues lógicamente hay alteraciones del azúcar, y puede empezar desde el hipotálamo o la hipófisis, que es donde se producen las órdenes para que se produzcan las hormonas a nivel ya de la glándula, en este caso el páncreas. Por ejemplo, si hay un problema de la hipófisis, del hipotálamo, aquí igual el tema es muy amplio porque puede haber tumores, puede haber quistes, puede haber calcificaciones de esta zona, puede haber también infecciones, problemas de circulación. También aquí el tema es muy amplio, pero bueno, si hay un problema a nivel del hipotálamo, de la hipófisis, pues lógicamente la orden no va a llegar correctamente a las glándulas, en este caso al páncreas, y vamos a tener diabetes. Otras alteraciones del sistema endocrino pues propiamente son tumores que pueden estar a nivel duodenal, pueden ser los llamados también glucagonomas, pueden ser tumores propiamente que están en el páncreas, pueden ser tumores que están fuera del páncreas, que también nos puedan generar una alteración. Pueden ser tumores que están a nivel del intestino grueso, delgado, que generan hormonas y que a su vez hacen que haya una irregularidad en este equilibrio de hormonas, y al final pues se refleja otra vez en la diabetes. Tenemos ya síndromes muy conocidos como el síndrome de Cushing, tenemos la acromegalia, tenemos la enfermedad de Addison, que son enfermedades que tienen que ver con el sistema endocrino propiamente o más directamente con glándulas suprarrenales que afectan directamente, insisto, este sistema,
y hay una irregularidad del sistema endocrino a nivel hormonal, y esto al final pues se refleja en una alteración de las hormonas. Puede haber también problemas propiamente del hígado. El hígado, como les decía, pues es un órgano donde se almacena el glucógeno. Bueno, es convertida el azúcar y luego almacenada en glucógeno. Si hay enfermedades que afecten directamente al hígado, pues lógicamente tendremos también un problema con la producción de insulina. Hay también enfermedades cardiovasculares que pueden generar problemas de circulación, propiamente más enfermedades vasculares, enfermedades que generan pues un daño al revestimiento, al endotelio vascular a nivel arterial, y también puede hacer que el páncreas sufra lo que se conoce como isquemia, es decir, que no llegue suficiente sangre al páncreas, y pues también el páncreas empieza a producir de manera inadecuada la insulina, o bien problemas intrínsecamente de la sangre, es decir, problemas como el síndrome de hiperviscosidad, algunas alteraciones hematológicas. Hace tiempo ya hablábamos en otros videos de las gamopatías, es decir, donde se producen anticuerpos anómalos que también pueden depositarse en el páncreas, lo van fibrosando, lo van tapando, por decirlo de una manera simple. Entonces, pues aquí estamos hablando de problemas de la sangre, pero que afectan el páncreas, y al final, pues otra vez se refleja en una diabetes. Bien, amigos y amigas, pues hemos hablado en términos generales, pero la idea era que tuvieran o transmitirles una idea más profunda de lo que significa hablar de la diabetes. Es decir, tomar conciencia de que cuando hablamos de diabetes no basta simplemente con decir es que como tomaba yo muchos refrescos o comía yo muchas cosas con azúcar, soy diabético. No, yo creo que ahora podemos ver la diabetes de una manera más profunda, más amplia, y tomar conciencia de que cuando hablamos de curar, o si quisiéramos curar, pues tendríamos que abordar cada uno de estos temas. Claro, no podemos abordar todo a la vez, sino pues lógicamente vamos paso a paso, iríamos paso a paso de lo que les platicaba, ir descartando cada situación, y pues muchas veces aquí está la cura. Es decir, si una persona, por ejemplo, tuviera una infección por el estafilococo aureus o por el virus Coxsackie, y si eliminamos esta infección, lógicamente el páncreas se normaliza. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que ahora la persona ya no es diabética. Ahí sí podemos hablar de que se curó, de que hubo una curación. Pero en este caso pues hablamos, por ejemplo, de una infección, pero así pudieran ser otras cosas más graves, menos graves, más profundas, más complejas de tratar, algunas más fáciles. Así que yo les invito a investigar. Estamos en la llamada era de la información. Yo les invito a que platiquen con su médico de confianza, o que lean libros, que busquen en internet. Hay bastantes artículos académicos de universidades donde podemos pues abordar más estos temas, y pues tener una visión más profunda, más integral acerca de lo que es la diabetes. De manera general, a nivel homeopático, ya como tratamiento, pues yo les puedo sugerir algunas cosas que pueden ayudar de manera, insisto, de manera general. Ya les aclaré que para poder curar la diabetes, pues debemos abordar cada tema paso a paso. De manera general, pues se utiliza para reducir los niveles de azúcar, pues se llama Tecoma Stan. Está el Sigihum Hambulanum, Antimonium crudum, son los más utilizados para controlar los niveles de azúcar en sangre. Insisto, ya para poder hablar de la palabra curar, pues ya estaríamos haciendo otro tipo de estudios, o sí, sobre todo de estudios, investigaciones, para ver cómo tratar a cada persona de manera personalizada, de manera individual, y ahí sí pudiéramos hablar de una curación. Pero de momento pues pueden utilizar Tecoma Stan, Sigihum Hambulanum, Antimonium crudum, que son los medicamentos homeopáticos más utilizados. En herbolaria, pues el más conocido es el huereque, que también es bastante bueno para reducir los niveles de azúcar. Está el diente de león, que también está bastante recomendado para ser utilizado en personas
diabéticas. Obviamente, pues mientras son peras o son manzanas, como dice el dicho, lógicamente pues hay que reducir el consumo de azúcares, sobre todo de bebidas endulzadas, de alimentos muy azucarados. Hay que reducir al máximo pues la ingesta de azúcares. También es importante reducir el consumo de grasas. También aquí se me pasó comentarles, hay un tema muy amplio donde si tenemos problemas de obesidad, ahí ya no hablamos directamente del azúcar como causante de la diabetes, sino que hablamos de que la grasa se puede ir acumulando en el cuerpo y también nos puede causar problemas de irregularidad en el páncreas. Así que también es importante reducir los niveles de grasa. Por supuesto hay que hacer ejercicio. Hay que hacer ejercicio por lo menos unas 2 o 3 veces a la semana, unos 15 minutos, media hora. Tampoco tiene que ser bastante. Y por supuesto llevar una vida lo más tranquila posible, que no haya mucho estrés. Así que pues esa es la recomendación que les puedo hacer de momento. Si tienen comentarios, sugerencias, pueden mandarnos aquí en el apartado de preguntas. Y por el momento es lo que les quería compartir acerca de este síndrome llamado diabetes. Nos vemos en una próxima ocasión.